Muy buenos días a quienes se van integrando, bienvenidos. Ya vamos a comenzar en breve, vamos a esperar que se incorporen sus demás compañeros, ya que para este día vamos a estar desarrollando algunos aspectos importantes dentro del área de la química. Asimismo, también vamos a estar abordando lo que es unas indicaciones sobre un foro virtual que vamos a realizar, ya que para cambiar la metodología y asimismo, como estamos en el preámbulo de semana de exámenes, para favorecerles y darles puntos para su nota de examen, vamos a hacer ese foro virtual. Si ustedes participan, automáticamente ya van a obtener esos puntos extra para el examen. Así que eso de forma general antes de que comencemos y ya vamos a pasar a lo que es la agenda de trabajo semanal. Muy buenos días a quienes están integrando, bienvenidos. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Primeramente, tengan muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión virtual en la cual vamos a continuar con lo que es el desarrollo de contenidos, como también un cambio metodológico que vamos a estar realizando referente a lo que corresponde a un foro virtual, el cual ya les voy a explicar más adelante en qué consistirá. Bueno, como primer punto vamos a pasar a hacer lectura de la agenda de trabajo semanal, que va a corresponder a estas 2 horas clase que tenemos durante estos 2 días, jueves y viernes. Para lo cual tenemos lo que es el primer punto de agenda, que es la bienvenida. Luego el segundo punto de agenda que vamos a desarrollar para este día, que es sobre el abordaje del contenido de ley de equilibrio químico. Vamos a analizar en qué consiste esta ley y asimismo cuál es su importancia en el área de la química, ya que la ley de equilibrio químico es uno de los aspectos bastante importantes y sobresalientes a destacar dentro de lo que corresponde al área de la química. Así también el punto 3 lo vamos a desarrollar para este día, que es la ejemplificación. Vamos a ver en casos prácticos cómo aplicar la ley de equilibrio químico para encontrar y hacer hallazgo del valor de la constante Kc, que es una constante de equilibrio químico. Asimismo, tenemos el punto 4, que es el desarrollo del foro virtual. Este punto lo vamos a desarrollar para el día de mañana, el cual va a consistir en el abordaje de este tema, que es el equilibrio iónico del agua. Vamos a estar trabajando ese contenido. Yo previamente les voy a dar las indicaciones para que puedan prepararse, documentarse e incluso preelaborar respuestas a las preguntas del foro para que de esa forma participen de una forma más espontánea, ya que si ustedes participan en este foro virtual, automáticamente van a tener puntos para el examen, para la nota que obtengan, para de esa forma ayudarles y favorecerles en ese proceso. Así que está la invitación abierta para que agendemos y nos preparemos para este foro, que más adelante, como les mencioné, les daré todos los datos para que nos preparemos de mejor manera. Y el quinto punto, que es la retroalimentación de la jornada. Este quinto punto, vamos a hacer conclusiones sobre el trabajo realizado durante este día y la actividad del foro, que es el día de mañana. Así que esta será la agenda de trabajo semanal referente a la actividad de la materia. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda de trabajo semanal. Hacemos la anotación, ya que al terminar lo que es la clase, me van a enviar la agenda de trabajo semanal más los apuntes del tema, ya que es un tema bastante importante y se tomará en cuenta para las próximas evaluaciones. Así que pasemos a ello y me confirman cuando hayamos ya finalizado de hacer los apuntes de la agenda de trabajo semanal. Mientras anotamos la agenda de trabajo semanal, únicamente recordarles a aquellos que necesitan de nivelación académica, que tienen y asimismo no han entregado alguna de las 2 guías que ya realizamos, guía individual e integradora, el día de mañana es el día límite para hacer la entrega de la guía de nivelación. Pero la guía de nivelación la pueden realizar si en dado caso no han entregado ninguna de las 2 guías, ya sea la guía individual o la integradora. Sin embargo, si únicamente entregó una guía y la otra tiene pendiente, solo me entrega esa guía pendiente. No será necesario
realizar la guía de nivelación. Solo de forma general para que tomemos en cuenta ese aspecto. Muy bien, gracias por confirmar. Muy bien, muchas gracias por informar. Me van confirmando quienes ya hayan finalizado anotar la agenda de trabajo semanal para pasar al siguiente punto, que ya es el abordaje propiamente de la ley de equilibrio químico. Gracias por confirmar. Si en dado caso se quedan pendientes en la anotación de algún punto de agenda, no se preocupen, que luego siempre se les facilita el documento de la presentación. Si en dado caso se quedan con el apunte de algún aspecto. Bueno, si en dado caso continúan en la anotación de la agenda de trabajo, como les mencioné, luego les voy a compartir el documento para que puedan anotar algún punto que se haya quedado pendiente, ya que en razón del tiempo vamos a pasar al siguiente punto de agenda, que es el abordaje del contenido de ley de equilibrio químico. Así que no se preocupen, luego les voy a facilitar el documento, si en dado caso no concretaron la anotación de la agenda. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema. Este tema es bastante interesante y está relacionado directamente con lo que hemos estado viendo y desarrollando, indagando en las clases anteriores, que ha sido sobre el balanceo químico. Esta ley, que es la ley de equilibrio químico, que será el tema a abordar, es una ley muy especial y asimismo de gran relevancia e importancia dentro de la química. ¿Por qué? Porque es el puntapié o el pilar en el cual se cimenta todos los procesos químicos, todo lo que tiene relación con reacciones químicas, soluciones químicas, enlaces químicos u otros aspectos de la química, todos están basados y fundamentados en esta ley de equilibrio químico. Pero para comprender cómo funciona la ley de equilibrio químico, primeramente debemos de hacer memoria de que dentro de un proceso químico, así como hemos visto en las ecuaciones químicas, los procesos son reversibles. ¿Qué quiere decir de que son reversibles? De que pueden transformarse, que pueden regresar en el sentido opuesto al cual se formaron. Por ejemplo, todos sabemos de que para la formulación de una molécula de agua necesitamos H2, que son dos átomos de hidrógeno, más O, que es un átomo de oxígeno. ¿En qué sentido van? Van en el sentido de reactivos. Reaccionan estos dos componentes, que son el H2 más el O, y nos da como resultado el producto que es el H2O. Por tanto, dentro del equilibrio químico se contempla de que el proceso químico puede ir en ese sentido de reactivos a formar el producto que es la molécula del agua, como también la molécula de agua la podemos descomponer a través de un proceso de síntesis en H2 más O. Y de esa forma podemos encontrar el equilibrio químico de una sustancia, ya que para que ocurra lo que es un proceso de equilibrio, debe y asimismo tiene que ir en esos dos sentidos el proceso químico. Así también, dentro de la ley de equilibrio químico, también podemos mencionar de que las concentraciones de sustancias en cada uno de los componentes de la ecuación química deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? De que debemos de tener igual cantidad de concentraciones y átomos de una parte de la ecuación química
como también de la otra parte, mantener los mismos átomos y de esa forma vamos a obtener este punto que es el equilibrio químico, en el cual la sustancia química se mantiene constante y permanente en el tiempo. Para hacerlo un poco más gráfico, veamos estos recipientes. Tenemos acá dos recipientes, dos matraces, en los cuales tenemos moléculas en su interior. Tenemos lo que es el matraz 1, el recipiente 1 y el matraz B, que tenemos también otra configuración de moléculas. Si analizamos, vemos claramente de que en el caso de A, tenemos lo que son moléculas enlazadas a través de un doble enlace y están en pares. De esa forma están su composición química en esta parte de la ecuación química, que es la parte de reactivos. Pero ¿qué sucede cuando esta sustancia química cambia? Va a ocurrir un proceso de reordenamiento de estas moléculas y vemos lo que sucede en B, que es el producto de ese reordenamiento. Y claramente vemos de que ahora la configuración de las moléculas es diferente. ¿Por qué? Porque vemos claramente de que únicamente hay un enlace de una molécula y la otra molécula de cada uno de los componentes químicos, ya que la esfera morada representa una sustancia y la blanca a otra sustancia. Por ende, vemos claramente de que a pesar de que ha ocurrido un reordenamiento de esas moléculas, se conservan en cantidad y así también en forma. Y de esa forma podemos determinar de que se ha alcanzado un equilibrio químico y la sustancia conserva lo que es este principio de equilibrio químico, ya que a pesar de que cambiaron de forma, se reorganizaron, se reordenaron las moléculas, mantienen lo que es su cantidad y así también su estructura molecular. Asimismo, esta ley de equilibrio químico la podemos ver dentro de procesos cotidianos. Por ejemplo, el agua. Cuando la ponemos a hervir, todos hemos observado de que comienza a ebullir el agua, comienza a generarse burbujas, está más agitada el agua, más turbia. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio químico en esa sustancia, en la molécula de H2O. ¿Cuándo va a regresar a su equilibrio químico? Cuando lo quitemos del calor, cuando paulativamente va tomando la temperatura ambiente y vuelve a estar quieta. Y claramente allí vemos de que a pesar de que sufrió un reordenamiento al hervir el agua, pero cuando ya quitamos el calor, paulativamente y gradualmente va a regresar a su orden molecular inicial. Y en eso consiste básicamente la ley de equilibrio químico. Así también podemos mencionar otros aspectos bastante importantes en esta ley. Esta ley, y como les mencionaba, es la base de toda la química. La química se fundamenta en esta ley de equilibrio, la cual podemos mencionar también de que las concentraciones en todas las sustancias para que exista equilibrio químico deben permanecer constantes, no deben de cambiar en el tiempo y asimismo sin importar los factores externos al proceso de reacción química, como pueden ser el calor, estos no van a perturbar lo suficiente la sustancia química a un punto en el cual ya sea irreversible el proceso y no pueda regresar a su estado de equilibrio la sustancia química. Acá tenemos una representación de cómo se visualiza a nivel de fórmula lo que es este proceso de ley de equilibrio químico. Tenemos lo que es A más B, tenemos una flecha que va hacia la parte de productos, a C más D. Esta parte conserva lo que es la naturaleza de las sustancias. ¿Qué quiere decir? De que C y D van a mantener lo que es el elemento atómico que reaccionó en A y B. Y asimismo, estos dos productos químicos los podemos someter a calor u otro factor físico para regresar a lo que eran antes, a más B, ya que a pesar de que cambió A más B a C más D al cambiar debe de regresar a más B, porque de esa forma va a mantenerse el equilibrio químico. Van a ser iguales en cuanto a proporciones y sustancias y asimismo también podemos regresar al estado inicial. Es como les mencionaba con el agua. Cuando comienza a ebullir el agua, se transforma en vapor de agua. Pero ¿qué sucede cuando quitamos el calor? Regresa de descomposición
a la formación de nuevo de H2O. Así también, en esta ley podemos encontrar otros aspectos como la ley de acción de masas, que es una ley que se contempla a través de una constante química, que es la constante Kc. Esta constante Kc es una constante de equilibrio químico. La Kc significa cinética y la cinética se refiere a las moléculas, cómo se mueven. Y en ese sentido, esta constante para que funcione debe de estar siempre presente y mantener su valor en todo el proceso químico. Y se expresa en mol por litro a la -1. Así también lo que es la constante Kc se encuentra a través de esta fórmula que es la ley de acción de masas, en la cual tenemos lo que es la constante Kc, que es la constante de equilibrio químico, que es igual a C, que es el valor del producto 1 al cuadrado, por el valor de D, que es el producto 2 al cuadrado. Y eso lo dividimos entre A al cuadrado, que es el reactivo 1, por B al cuadrado, que es el reactivo 2. Y de esta forma, a través de esta fórmula química, podemos determinar lo que es la acción de masas. En otras palabras, la constante Kc que nos va a permitir constatar de que en efecto en ambas partes de la ecuación química, sin importar de que se transformen, van a conservar su materia. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es a un principio relacionado a esta ley de acción de masas, que es el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier es un principio basado en la ley de acción de masas y también relacionado a lo que corresponde al principio de la ley de equilibrio químico. El principio de Le Chatelier nos plantea de que una sustancia química por efecto de la temperatura puede cambiar de coloración, de forma y tamaño. Para hacer más gráfico la explicación de este principio de Le Chatelier, que está en relación a lo que es el equilibrio químico, en el cual se conserva, vemos acá lo que es en esta primera imagen una solución de cloruro de cobalto, que tiene un color natural morado. ¿Qué sucede? Se encuentra a temperatura ambiente, no está sumergido en ninguna sustancia, por tanto está en su apariencia normal. Pero ¿qué sucede cuando sumergimos esta solución de cloruro de cobalto en un baño de agua tibia? Veamos qué sucede. Vemos claramente de que la coloración cambia. ¿Qué tono adquiere lo que es esta solución química? Un tono azul. ¿Por qué? Porque la temperatura, según el principio de Le Chatelier, afecta el equilibrio químico y por tanto se han reordenado las moléculas. Ahora veamos el siguiente caso. ¿Qué sucede con la solución química de cloruro de cobalto? Ahora la sumergimos en agua fría. ¿Qué cambio ocurrió en esa solución? Cambió a un tono rosado. ¿Por qué? Porque las moléculas se volvieron a reorganizar por este mismo efecto de Le Chatelier y la temperatura generó de que el equilibrio químico se perdiera de cierta forma. Pero acá viene lo interesante de este principio de Le Chatelier. Cuando retiramos lo que es la solución química de cloruro de cobalto del último recipiente de agua fría, gradualmente va a ir regresando a lo que es al color azul y de nuevo a lo que es a su color inicial, que es color morado. ¿Por qué? Porque conservó lo que es el equilibrio químico. Para que se encuentre en equilibrio químico, debe de regresar a su color natural. Y de esa forma, este principio nos plantea de que la temperatura afecta a la materia, reorganiza las moléculas, sin embargo, al retirar ese flujo de calor, paulativamente la sustancia va a regresar a su punto de equilibrio químico. Como hemos visto acá, pasó de un tono morado a un tono en agua fría, rosado, cuando retiramos de lo que es del agua, de cada una de las temperaturas, gradualmente regresó a lo que es a su color natural. Así también podemos encontrar otros ejemplos cotidianos en los cuales sucede este tipo de fenómenos. Como les mencionaba, al hervir agua, ¿qué sucede al hervir agua? Llega al punto de ebullición, el agua está turbia, está agitada
y parte del agua se está transformando en vapor de agua. Pero ¿qué sucede cuando quitamos el calor del recipiente en el cual tenemos el agua? Gradualmente regresa a su normalidad. Y allí ha alcanzado de nuevo su equilibrio químico. Así vemos claramente de que este principio de Le Chatelier es un principio que está basado directamente en el equilibrio químico. Así vemos claramente de que muchas de las sustancias cotidianas entran dentro de este campo del principio de Le Chatelier, en el cual sufren un cambio de color hasta regresar paulativamente a su color normal. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es la ejemplificación, ya la parte aplicada de lo que es esta ley de equilibrio químico, que es la ley correspondiente a encontrar cuál es la constante Kc. Para poder realizar la ejemplificación, vamos a analizar con qué datos contamos. Primeramente tenemos lo que es una temperatura, que son 230 Celsius. A esa temperatura se encuentra lo que es esta reacción química y sucede a este nivel de calor. ¿Cuál es la reacción química que vamos a analizar? ¿Cuál es su constante de equilibrio? Es esta. Tenemos el 2-No, que es 2 moléculas de óxido de nitrógeno simple, se combinan con O2, que son 2 átomos de oxígeno, y eso da como producto lo que es 2-No-2, que es un óxido de nitrógeno complejo, y tenemos 2 moléculas de ese óxido de nitrógeno complejo. Ahora bien, para poder resolver estos ejercicios, que más adelante vendrán en las actividades de evaluación, ya les voy a proporcionar los valores de concentraciones, ya que a partir de las concentraciones vamos a determinar cuál es el valor de la constante Kc. Y analicemos las concentraciones. Para el No, que es el óxido de nitrógeno, que es el primer reactivo de la ecuación química, equivale a 0.0542 m. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, y como ya estamos próximos al examen, y es un poco rebuscada la cuestión, si me dicen cómo se llama o cómo se le denomina a esta letra, que es una unidad física de medida de sustancia, y le doy un punto para examen. Mol, no. Excelente, ya tiene el punto para examen. Se llama mol. Y el mol es una unidad que se emplea para medir concentración de sustancia. Y en ese sentido tenemos en el No, en el óxido de nitrógeno simple, 0.0542 moles. Ahora veamos el O2. ¿Cuánta es la concentración del O2? Es de 0.127 moles, y el NO2, que es el producto de la ecuación química, tiene un valor de concentración de 15.5 moles. Ya que es el producto químico, por eso tiene un valor elevado con respecto a los reactivos. Ahora bien, analicemos ya propiamente la fórmula. ¿Cómo vamos a determinar lo que es la solución y asimismo encontrar el valor de la constante Kc? Para poder hacerlo, la fórmula química no es muy complicada, ya que únicamente vamos a elevar al cuadrado los valores de productos y reactivos, y a partir de eso vamos a definir el valor de la constante Kc. Kc significa, como les mencionaba, equilibrio químico o cantidad o valor de equilibrio químico. Y la constante Kc será igual al producto 2 o al producto de la solución química elevado al cuadrado, dividido entre el producto de la multiplicación de R1, que es el reactivo 1 de la ecuación química, al cuadrado, por el valor del reactivo 2, que es el R2, al cuadrado. A partir de esos valores de R1 al cuadrado por R2 al cuadrado, y luego dividir entre el valor del producto, vamos a determinar esta constante Kc. Como ya tenemos los valores de concentración, con esos valores vamos a trabajar. Comencemos a sustituir lo que es el valor del producto, que es del NO2. Como vemos en la parte de la ecuación química, es la parte final, la parte derecha. ¿A cuánto vale lo que es la concentración del NO2? 15.5 moles. Sustituimos y eso vamos a elevar al cuadrado. Y ese valor lo vamos a dividir entre lo que es el reactivo 1 al cuadrado, que es el valor del No, que tenemos en esta parte de la ecuación química, que está antes del símbolo más, que equivale a 0.0542
moles, sustituimos y eso lo elevamos al cuadrado por el valor de R2, que es el reactivo 2, que corresponde al O2, que es los dos átomos de oxígeno, que tienen un valor de concentración de 0.127 moles. Sustituimos y eso también irá al cuadrado. Ahora que ya tenemos sustituido lo que es los datos con ecuación química, vamos a encontrar primeramente el valor de la multiplicación de los R al cuadrado y luego pasar a dividir producto entre ese valor. Hacemos la operación 0.0542 moles al cuadrado por 0.127 moles al cuadrado y eso nos va a dar cierta cantidad. Y esa cantidad vamos a pasar a dividir 15.5 moles al cuadrado entre ese resultado. Y al final de esta operación, que la podemos hacer de una vez en la calculadora, planteamos 15.5 moles al cuadrado y luego ponemos las cantidades de R entre paréntesis y nos resultará de que el valor de la constante Kc es de 6.43 por 10 elevado a la 5. Y si notamos claramente, dentro del resultado no hay ninguna letra, ya que el resultado únicamente se expresa en número porque es un valor constante en el cual el proceso químico tendrá este valor, sea en la parte de transformarse del 2 no al 2 átomos de oxígeno hasta encontrar lo que es el valor del producto, que son los óxidos de nitrógeno complejo, que son unas dos moléculas, hasta regresar al proceso reversible y obtener de nuevo la parte de reactivos. Este valor siempre se presentará, ya que, como mencionamos en la parte teórica, es un valor constante y permanente en el tiempo. Y de esta forma encontramos lo que es el valor de la constante Kc y así también aplicamos la ley de equilibrio químico a ecuaciones químicas. Así que abro el hilo de participaciones por si tienen alguna duda, pregunta referente a los procedimientos del ejercicio o en general sobre el tema abordado. Yo, profe, Dígame. yo no entendí esta parte de aquí, cómo le señalo. En la parte donde está ¿de dónde saca el resultado? ¿De dónde sacó la flechita y el 5? Muy bien. En el caso de resultado, la flecha indica elevado. El resultado dentro de la calculadora de una vez le va a dar la cantidad, pero en el caso de la calculadora no le va a aparecer la flecha, sino que le aparecerá el 5 por encima o en el superíndice del 10 y únicamente indica lo que es el exponente de la expresión, ya que es una cantidad bastante elevada y la calculadora para reducirlo utiliza este tipo de expresión. Y ese 5, como les mencionaba, proviene ya propiamente de la operación matemática que vamos a realizar de dividir lo que es el valor de P del producto al cuadrado entre el resultado que nos dio de la multiplicación de R1 y R2 al cuadrado respectivamente y automáticamente la calculadora le dará ese resultado. Ok, gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta referente a los procedimientos o asimismo los datos que proporciona el problema? Como les mencionaba, los datos de las concentraciones ya vendrán dados en todos los ejercicios, ya que, como les recalcaba, este tema va a ser tomado para las consiguientes evaluaciones, para el examen no viene, pero para las próximas guías. Y el dato de las concentraciones ya será dado, únicamente vamos a pasar a sustituir en la fórmula. Pero es de prestar especial atención a lo que son los valores que correspondan a cada letra de la fórmula. R2 es de tener en consideración de que corresponde al valor del reactivo 2, que es esta parte de la ecuación química. R1, ¿cuál va a ser su valor de concentración? Va a corresponder a esta parte de la ecuación química. Y P va a corresponder a esta parte y a la parte derecha, la parte de productos de nuestra ecuación química. Y de esa forma vamos a ordenar de una manera pertinente la ecuación química al momento de sustituir los datos para obtener el valor correcto de la constante Kc. ¿Alguna otra pregunta, duda referente al ejercicio?
¿Alguna otra pregunta, duda referente al ejercicio? Si está claro, me confirman, por favor, para pasar al siguiente punto. La clave está en este tipo de ejercicios, en las concentraciones. Las concentraciones ya nos dan los datos de los moles de cada parte de la ecuación química y con ellos vamos a trabajar de la fórmula. En la fórmula, básicamente vamos a pasar a sustituir. Vamos a cambiar los datos de las concentraciones por P y por R, hasta luego multiplicar, sacar los cuadrados de cada parte de la ecuación y obtener ya el resultado final. Son ejercicios que están basados en los métodos que hemos abordado, el método de balanceo por tanteo y balanceo algebraico, y son muy afines en cuanto a sus procedimientos. Bueno, muy bien, gracias por confirmar. Y asimismo recordarles de que el temario para el examen será sobre la parte de velocidad de reacciones químicas. Viene contenido también de las reacciones químicas, la parte del método de balanceo por tanteo y el método de balanceo algebraico, para que tomen en consideración el temario y estudiemos esos aspectos en particulares, para que al momento de realizar el examen ya tengamos noción de lo que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a pasar entonces solo a explorar lo que es el foro virtual. Para la siguiente clase, que será el día de mañana, vamos a realizar este foro virtual, en el cual vamos a estar desarrollando este tema de equilibrio iónico del agua. Vamos a trabajarlo de una forma participativa, como les recalqué al inicio de la lectura de la agenda de trabajo semanal. Si usted me participa en dar su respuesta a las preguntas que vamos a explorar en qué consisten, automáticamente ya va a obtener puntos para el examen. E incluso si su aporte está basado en hechos científicos y está bastante fundamentado, puede ganar hasta 2 puntos para el examen. Así que está abierta la invitación para que nos preparemos. Ya luego les voy a compartir la información de qué páginas del libro corresponden a este tema del equilibrio iónico del agua para que repasemos, nos documentemos y asimismo también preparemos una respuesta posible a las preguntas orientadoras del foro virtual, que serán las siguientes. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo para el día de mañana del foro será ¿qué es la autoionización del agua? Solo para darles alguna idea, la ionización se refiere a los iones, cómo se reorganizan para formar la molécula de agua y asimismo qué formas de agua existen, ya que existe un agua que es más ácida y la otra agua que se encuentra en un estado más alcalino. Hay expresiones del H2O en concentración mayor de hidrógeno y de hidróxido, para que le prestemos atención a estas partes. Luego en la pregunta 2 vamos a estar indagando en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico, para que preparen una respuesta a lo que es a la pregunta y al momento de realizar el aporte solo habilitan su micrófono y será válido también leer su respuesta. No habrá ningún inconveniente respecto a eso. Y la tercera pregunta es sobre por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica. Estas tres preguntas serán la base para el foro virtual que vamos a realizar el día de mañana. Y como les mencionaba, si ustedes me plantean su aporte, su respuesta a alguna de las preguntas, van a obtener automáticamente puntos para el examen. Así que para el día de mañana vamos a estar realizando este foro virtual referente al equilibrio iónico del agua. No sé si tiene alguna duda referente al foro virtual o a la clase abordada u otro aspecto. ¿Alguna pregunta, duda referente al foro virtual u otra que haya surgido a partir de lo que es el contenido abordado? Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a llegar entonces hasta este punto.
Únicamente recordarles de que vemos los apuntes de clase, ya que cada contenido es importante y relevante y es de llevar los respectivos apuntes. En dado caso, tiene algún inconveniente con su cuaderno, puede llevar en una carpeta de su computadora lo que es los documentos, los archivos de cada presentación, para que de esa forma tenga al alcance lo que son los contenidos, ya que serán retomados para las consiguientes evaluaciones, lo que concierne a este tema de ley de equilibrio químico. Así que hasta este punto vamos a llegar. Ya les voy a facilitar lo que es la presentación. Si en dado caso quedaron pendientes de anotar algún punto de agenda o así también el contenido de la clase para que realicemos esa actividad. Así que nos vemos hasta el día de mañana con el foro virtual. Les daré Gracias. y nos vemos hasta la próxima sesión. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Cuídense.